el sistema constitucional del Estado boliviano, es decir, el modo y forma en que se organiza internamente el Estado boliviano, y ese abordaje, ese estudio, ese análisis, lo realizaremos sobre la base de la Constitución vigente, que es la Constitución del año 2009. En la anterior clase hemos hecho una resumida descripción de las causas, los motivos que dieron lugar a que los bolivianos y bolivianas hagamos un ejercicio derivado o reformador del poder constituyente, y que por lo tanto se hubiese realizado ese proceso constituyente entre los años 2006 al 2009, que ha dado como resultado la reforma de fondo de la Constitución de 1967, que tuvo reformas parciales los años 94, 1994 y 2004. Bien. Esta gráfica que ustedes tienen en su pantalla es una gráfica que refleja la Bolivia hoy definida por la Constitución. Adviertan ustedes que por el norte tenemos Punta Cana, más abajo en el norte de La Paz, casi la frontera con Pando y Beni, tenemos Afroboliviana. Hacia el oriente, en el Beni, tenemos sirionos mojeños. En Santa Cruz, ahí tienen ustedes chiquitanos, guaraníes, guarayos. Hacia el sur, los Huenayec, los guarayos, Tarija. En Potosí, parte de Cochabamba, tenemos los quechuas. Y acá en La Paz, parte de Oruro, tenemos un aymara. Este es el reflejo de la estructura social boliviana, que es heterogénea, que es abigarrada, como decía el maestro sociólogo René Zabaleta Mercado. Esta es la Bolivia que estuvo oculta, que no estuvo así expresada, así manifestada en la Constitución de 1967 con sus reformas. Sería desde la Constitución bolivariana de 1825, cuando se fundó la República, donde se pretendió construir una Bolivia con una sociedad homogénea, sin reconocer que tiene esta heterogeneidad la sociedad boliviana. A veces una imagen vale más que 1000 palabras, por eso les quise traer esta imagen para que adviertan lo que en esencia es. Sobre esa base, hoy la Constitución, en su artículo primero, artículo 1, define a Bolivia en los siguientes términos. Dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Esa es la Bolivia de ahora. Ese es el modelo de Estado boliviano. En este texto hay un pequeño defecto, deficiencia, como en muchos de nuestros textos. Es un error de puntuación, porque fíjense que de seguido dice Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario como si fuera uno solo. No, cada palabra es un elemento cualificador de esta nueva Bolivia. Es un elemento que caracteriza en diferentes ámbitos a esta nueva Bolivia. Por lo tanto, el texto debería tener Estado unitario, coma, social, coma, de derecho, coma, plurinacional, coma, comunitario, coma, que está, porque son 5 cualidades de este nuevo modelo de Estado, como es Bolivia definido por la Constitución. En la primera palabra, unitario, esa palabra que dice unitario, es un elemento cualificador de la distribución territorial del país. Esa palabra define cómo se ejerce el poder político territorialmente en este nuevo modelo. Por lo tanto, el Estado unitario, que tenemos que conocer qué es, perdón, qué es Estado unitario. Debemos señalar
que Estado unitario es aquel modelo de organización social, política y jurídica que funciona sobre la base de la unidad política y administrativa. Es un modelo de organización del Estado que define un ejercicio centralizado del poder político y una administración centralizada del Estado, la cosa pública. Centralizado supone que el Estado define centralizar en un punto geográfico, territorial, el ejercicio del poder. Ese punto geográfico es la sede de gobierno y en algunos casos es capital y sede de gobierno. En el caso boliviano tenemos una lamentable digresión porque en un lugar geográfico está la capital del estado, que es Sucre, la ciudad de Sucre, pero en otro punto geográfico diferente está la sede de gobierno, que es la ciudad de La Paz. A propósito, mañana festeja un aniversario más del grito libertario de 1809, Chuquiagomarca, en Aymara. Entonces, el Estado unitario es una organización estatal configurada sobre la base de esa unidad política y administrativa. Eso supone que el ejercicio del poder político está centralizado territorialmente en el punto geográfico que es la sede de gobierno. Y las características de ese modelo de Estado son que tiene una sola soberanía nacional, soberanía única, soberanía nacional, que corresponde a todo el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, estamos asentados en todo el territorio nacional. Hago esta precisión porque hay otro modelo de Estado que se llama federal, donde hay dos soberanías, por cierto. Es la soberanía federal de toda la federación, Argentina, Brasil, Estados Unidos, y hay la soberanía estadual. Cada estado parte de la federación, como el estado de Mato Grosso, estado do Sul, en Brasil tiene su propia constitución y el Brasil tiene una constitución. El estado de Estados Unidos de Norteamérica como federación tiene una constitución federal y el estado de California tiene su propia constitución, el estado de Texas su constitución, el estado de Florida su propia constitución. En el caso boliviano tenemos una sola constitución al ser un estado unitario. ¿Por qué? Porque teniendo una soberanía nacional hay un solo poder constituyente y que da resultado a una sola constitución y hay un solo ordenamiento jurídico que rige en todo el territorio nacional, un ordenamiento jurídico sustantivo y procesal. Por lo tanto, en Bolivia, el aborto es delito en los 9 departamentos que conforman y los 335 municipios que conforman el Estado boliviano. En un Estado federal, Estados Unidos. En Texas hay pena de muerte, en Carolina no hay pena de muerte, porque es Estado federal, tiene dos legislaciones sustantivas. En cambio, en Bolivia tenemos una sola legislación sustantiva y procesal. Entonces, en un Estado unitario como es Bolivia, el gobierno central o nacional asume toda la autoridad para regir la actividad interna del Estado. Y tiene una variante, y es que es un Estado unitario descentralizado bajo la modalidad de la autonomía. Lo que quiere decir que hay una mínima distribución territorial del ejercicio del poder, que lo explicaré más adelante. La segunda palabra que utiliza el artículo 1 de la Constitución es social. Y esa palabra es un elemento cualificador de la estructura económica, financiera y las políticas públicas. Entonces, ¿qué significa un Estado social? Es un modelo de organización social, política, económica que se caracteriza porque las políticas económicas, las políticas sociales están formuladas para resguardar la dignidad humana y por lo tanto para resguardar, proteger
garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales, principalmente los derechos económicos, sociales y culturales, con la finalidad de acortar las distancias, las diferencias, las brechas entre ricos y pobres, con la finalidad de construir una sociedad con solidaridad, con equidad, con justicia social, sobre la base de la distribución equitativa de la riqueza social. Entonces, un Estado social significa que no tiene una economía socialista o capitalista, tiene una economía que permite, plural, que permite la apropiación privada de los medios de producción, la apropiación colectiva, la comunitaria, la social cooperativa. Pero el Estado asume la planificación y la dirección de la economía y que por lo tanto formula sus planes y programas de desarrollo, sus políticas públicas, sus políticas económicas y sociales con la finalidad de favorecer a los sectores sociales menos favorecidos, realizando una distribución equitativa de la riqueza social y acortar esas diferencias entre pobres y ricos. ¿Cuáles son las principales características de ese Estado social? En primer lugar, en ese Estado social, todas las políticas públicas, los planes y programas están orientados a dar un contenido real a los principios que se proclaman como los criterios básicos para la organización y funcionamiento del Estado. Esos principios son la igualdad, la justicia, la libertad, el pluralismo efectivos. Entonces, en un Estado social rige plenamente estos principios de la igualdad, de tratar igual a los iguales, diferente a los iguales. El principio de la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, de distribuir equitativamente la riqueza social, lograr los equilibrios correspondientes. Rige la libertad como la capacidad de toda persona para decidir por sí misma su proyecto de vida y ejecutarlo, exento de interferencias o injerencias ajenas. El pluralismo, la coexistencia de diferentes visiones de Estado. Luego, la otra característica es que en un Estado social, los servicios públicos esenciales tienen un fin esencialmente social, de satisfacer las necesidades y las demandas de toda la población, otorgando igualdad de oportunidades para que todos puedan acceder a esos servicios públicos como educación, salud, infraestructura, de saneamiento básico, comunicación, etcétera, etcétera. Finalmente, es un Estado social, es aquel donde el Estado formula políticas con respeto a la dignidad sobre la base de la solidaridad. En un Estado social rige plenamente el respeto al otro, rige la dignidad humana como un eje articulador de las políticas, como un eje central, y rige la solidaridad respecto al uso de los bienes del Estado. La tercera palabra que utiliza el artículo 1 es la palabra derecho. Dice que es un Estado de derecho. ¿Y qué supone esta palabra, derecho? Es un elemento cualificador respecto a las normas, reglas, principios sobre los que se organiza, funciona el Estado y se relaciona con los particulares. Entonces, la pregunta, ¿qué es Estado de Derecho? El Estado de Derecho es aquel modelo de organización social, política y jurídica que se caracteriza porque toda actividad estatal de los gobernantes y los gobernados está sometida al ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que tiene en la cúspide, cima, la constitución política del Estado que define, que fija las condiciones de validez
del resto de las normas del ordenamiento. Es decir, la Constitución que fija las condiciones de validez que se debe cumplir para que una ley sea válida y obligatoria, para que un tratado internacional sea válido y obligatorio, para que un reglamento sea válido y obligatorio. Un Estado de Derecho es aquel modelo de organización donde el ejercicio del poder está limitado porque se organiza sobre la base del principio de separación de funciones y está sujeto a sistemas de control y de fiscalización. Por lo tanto, el Estado y sus gobernantes no pueden ser autoridades, no deben ser autoritarios. La autoridad no encarna en la persona, en el presidente, el ministro, el diputado, el senador, el gobernador, el alcalde, encarna en las normas. Por lo que será buena autoridad en la medida en que respete las normas. Será mala autoridad en la medida en que no respete las normas. El Estado de Derecho es aquel modelo de organización que funciona sobre la base del reconocimiento, el resguardo, protección y garantía de los derechos fundamentales. Una de las principales funciones y misiones del Estado es reconocer, resguardar, respetar y proteger los derechos fundamentales que son el factor de convivencia social, pacífica y armónica. Un Estado de Derecho se organiza o tiene elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales de un Estado de Derecho? En primer lugar está el imperio del ordenamiento jurídico. Es decir, que un Estado de Derecho es aquel donde toda actividad del Estado, de las autoridades, se realiza en el marco de las normas, reglas, principios, valores definidos en el ordenamiento. Nada puede realizarse al margen del ordenamiento jurídico, porque sería Estado de hecho, no de derecho. Derecho supone que todo tiene que estar en el marco de las normas preestablecidas. Un segundo elemento de este Estado de Derecho es el control y fiscalización al ejercicio del poder. Quienes detentan el poder, quienes ejercen el poder político tienen que estar sujetos a sistemas de control, control de constitucionalidad, control de legalidad, control de convencionalidad. Tienen que estar sujetos a fiscalización a través de sistemas, mecanismos previstos por la Constitución. ¿Esto para qué? Para evitar la arbitrariedad, para evitar el exceso, evitar el verticalismo, la prepotencia. Otro elemento esencial de este Estado de Derecho es la promoción, resguardo y protección de los derechos y libertades fundamentales por parte del Estado. El Estado y sus autoridades tienen la misión principal de promover los derechos humanos, de resguardar, de respetar, de proteger los derechos humanos como un factor de pacificación. Y finalmente, el cuarto elemento del Estado de Derecho es que el poder se organiza y se ejerce sobre la base del principio de separación de funciones, evitando que ese ejercicio del poder político esté concentrado en una sola persona, en un solo órgano, porque ello conduciría al autoritarismo, al verticalismo, a la prepotencia. De hecho, a pesar de esto que estamos describiendo y define la Constitución, en el país hay una peligrosa concentración del poder en el presidente. Y bueno, el presidente entonces asume decisiones que no son razonables, decisiones que son arbitrarias. Por ejemplo, el de ordenar la detención de líderes de oposición. Eso no es. El Estado de Derecho también tiene principios configurados, unos criterios mínimos básicos que orientan la organización y el ejercicio del poder político del Estado. En primer lugar, la irretroactividad de las leyes es un primer principio. Esto significa
que dentro de un Estado de Derecho las leyes deben ser estables, no deben ser cambiadas a cada momento por el capricho de las autoridades. La ley tiene que ser duradera, preestablecida, de manera que cada persona conozca en cada momento cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones para cumplirlas. Además, las leyes tienen que ser prospectivas, es decir, las leyes tienen que regular los hechos venideros y por lo tanto tienen que ser aplicadas desde su promulgación y publicación para adelante. No pueden las leyes regular hechos pasados, actos jurídicos constituidos en el pasado. Por lo tanto, las leyes no deben ser retroactivas. Segundo principio, el principio de la accesibilidad a la justicia. Es decir, que los tribunales de justicia deben ser fácilmente accesibles para los ciudadanos y ciudadanas, para las personas. Porque si los tribunales de justicia tienen como función principal la racionalización del ejercicio del poder, la pacificación de la sociedad a través de la protección de los derechos fundamentales, la resolución de los conflictos y controversias sobre la base de la aplicación de la ley, la Constitución, entonces esos tribunales deben ser fácilmente accesibles, que la persona que se considere afectada pueda acudir al tribunal, admitan su demanda, la tramiten. Otro principio es el principio de respeto de la dignidad humana. Esto significa que el Estado y sus gobernantes deben respetar la dignidad humana, es decir, tratar a las personas como un ser humano, como un fin en sí mismo, no como un objeto o medio para alcanzar otros. Y como consecuencia de ello, deben proteger, resguardar, garantizar los derechos humanos y los derechos. Finalmente, el principio de independencia judicial, es decir, que el órgano judicial en su conjunto, los jueces y magistrados deben contar con una independencia garantizada. De manera que cuando cumplan, desempeñen sus funciones judiciales, decidan sin recibir injerencia, intromisión ajena proveniente del poder político o del poder económico. Que los jueces y magistrados solamente estén subordinados a la Constitución y las leyes, no al poder. Ese es un Estado de Derecho. Les estoy dando las pautas. Ahora, utilizando estas pautas, ustedes, cada quien, definirán si en Bolivia realmente en este momento nos encontramos en un Estado de Derecho, como dice el artículo. La cuarta palabra que utiliza el artículo 1 es plurinacional. ¿Y qué supone esa palabra? Es un elemento cualificador de la estructura social y cultural del Estado. Entonces, ¿qué es un Estado plurinacional? Un Estado plurinacional es aquel que se organiza sobre la base de la unión de varias naciones y pueblos indígenas originarios, vecinos, con reconocimiento de su derecho a la autodeterminación. Es decir, con reconocimiento por parte del Estado de la capacidad que tienen esas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de organizarse, de dotarse de autoridades, de normas por sí mismas. Por lo tanto, el reconocimiento de parte del Estado de su territorio a cada nación y pueblo indígena son territorios, su propiedad, que vienen de sus orígenes ancestrales anteriores al surgimiento y nacimiento del Estado y anterior a los procesos de colonización. Supone el reconocimiento por parte del Estado a esas naciones de aplicar su sistema económico, es decir, sus propios modos de producción, de apropiación de capital, de acumulación de capital, modos que, por ejemplo, en el mundo andino, en la civilización andina, tienen como el Aini, el trabajo comunitario, el Ochu, el trabajo solidario, el trueque, el intercambio de productos, diferente de la economía estatal. El reconocimiento por parte del Estado a estas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de aplicar su sistema jurídico. Es decir, crear sus propias normas, reglas, principios que regulan su comportamiento societal y tener la capacidad de resolver sus problemas emergentes de la aplicación de esas reglas o la infracción de esas reglas
a través de su propia justicia. Las normas son derecho constitucional y la jurisdicción indígena originaria. El reconocimiento a estas naciones y pueblos del derecho de aplicar su sistema político, es decir, que cada nación, pueblo, aplicando sus usos y costumbres, elija sus autoridades y esas autoridades ejerzan el poder. Finalmente, el reconocimiento de la identidad cultural y la lengua de cada nación. Por lo tanto, el Estado boliviano está organizado sobre la base de la unión de varias naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, no se sabe el número, se presume que son 36, aunque de esas 36 serán 4 naciones, el resto son pueblos indígenas. Naciones serán la quechua, el mara, la chiquitana y la guaraní. Pero bueno, Estado plurinacional es porque Bolivia está organizado sobre la base de la unión de esas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos con reconocimiento de su autodeterminación, de su derecho de autodeterminación, pero que viven en el marco de la unidad nacional. Entonces, podríamos decir desde la perspectiva de las ciencias políticas que Bolivia es un Estado constitucional porque es una especie de asociación de varios estados. Cada nación es un microestado. Tiene territorio, tiene su gobierno, tiene su sistema jurídico, tiene su sistema económico, tiene su lengua y tiene su identidad cultural. La quinta palabra que utiliza el artículo 1 de la Constitución es la palabra comunitario. Y que supone esta palabra es el elemento cualificador de la inclusión social y la inclusión y participación social. ¿Qué supone entonces un Estado comunitario? El Estado comunitario es aquel modelo de organización social, política, jurídica, que incluye y institucionaliza la participación de las estructuras sociales, movimientos sociales, organizaciones, asociaciones, sindicatos, colegios de profesionales en la estructura y el andamiaje estatal. Es un modelo en el que se institucionaliza la fuerza social participativa, las instituciones sociales como un segundo piso de la democracia participativa. En este modelo de Estado comunitario, la sociedad civil organizada tiene una participación permanente en la toma de grandes decisiones del Estado, en la planificación, en el control social a la gestión. Por eso, el artículo o los artículos 241, 242 de la Constitución disponen que la sociedad civil organizada participará en la construcción colectiva de las leyes, participará en el control social a la calidad, oportunidad de los servicios públicos, educación, salud, infraestructura, etc. Participará en la elaboración de planes y políticas públicas y el control social a la implementación y ejecución de sus planes y programas. Ese es un Estado comunitario. Ojo, cuando hablo de Estado comunitario, no me estoy refiriendo a comunidades campesinas, no. A un modelo de Estado que incluye, incorpora a la estructura del Estado a todas aquellas estructuras societales, a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que en el pasado funcionaban al margen del Estado, ahora son parte del Estado. Organizaciones sociales, movimientos sociales, comités cívicos, asociaciones, sindicatos, colegios de profesionales. En consecuencia, el Estado comunitario es un modelo de organización que institucionaliza la fuerza participativa de las colectividades sociales. Es un modelo de Estado que posibilita la participación social en un nivel de consulta para tratar asuntos estratégicos del Estado y reconoce las colectividades de la sociedad civil en su lógica y dinámica política y democrática. Por lo tanto, un Estado comunitario permite
el logro de un equilibrio perfecto entre la sociedad política totalizadora, que es el Estado, y la sociedad civil democratizadora, que son estas organizaciones de la sociedad civil. Luego, el artículo 1 utiliza también la palabra democrático, por lo que Bolivia es un Estado democrático. ¿Y qué significa que Bolivia sea un Estado democrático? Significa que Bolivia es una organización social política en el que el ejercicio del poder político se organiza sobre la base de la voluntad del pueblo. El pueblo es el titular del poder político, es el origen y fundamento del poder político. Por lo tanto, toda autoridad en Bolivia para ser tal requiere de una legitimación democrática del pueblo que puede ser directa cuando el pueblo a través del voto elige autoridades, o puede ser indirecta cuando el pueblo elige representantes y estos representantes en su nombre del pueblo, eligen a las otras autoridades. Este Estado democrático tiene elementos. El primer elemento es la concepción plural de la sociedad, lo que supone que en Bolivia, políticamente, existen diferentes visiones del mundo, la naturaleza, el Estado, la sociedad. Eso se llama, existen diferentes ideologías. Ideologías de izquierda, de centro, ideologías de derecha, de centro, y que coexisten en el marco del respeto recíproco. Segundo elemento de este Estado de Derecho es la implementación de la participación ciudadana de los ciudadanos y ciudadanas como principio rector de la vida social y política. La vida social, la vida política en Bolivia se desarrolla en torno a la participación ciudadana. Finalmente, este Estado democrático tiene como elemento que la democracia es concebida como un principio de convivencia pacífica sustentada en el respeto del otro, en el respeto a la libertad de pensar diferente, en el respeto de las libertades ciudadanas. Ese es un Estado democrático. Y el artículo 1 de la Constitución dice que Bolivia es un Estado democrático. Con estos elementos habría que revisar si realmente en este momento Bolivia realmente es democrática. La otra palabra que utiliza el artículo 1 de la Constitución para definir a Bolivia es la palabra intercultural. Por lo tanto, Bolivia es un Estado intercultural. ¿Qué significa que Bolivia sea un Estado intercultural? Significa que Bolivia es un modelo de organización social, política, económica, que se caracteriza por la interacción respetuosa entre todas las culturas existentes en la sociedad. Esto significa que, tomando en cuenta que la sociedad boliviana es diversa, heterogénea, fíjense, tiene una gráfica que refleja la diversidad, que la sociedad boliviana está integrada por bolivianos y bolivianas que tenemos diversas raíces y matrices étnicas, raciales, culturales, lingüísticas. Entonces, existen diferentes identidades culturales, diferentes culturas. Pero Bolivia es un Estado intercultural porque existe un permanente diálogo, una permanente interacción en un plano de igualdad horizontal y de respeto recíproco entre esas diferentes culturas. Porque si no hubiese ese diálogo, habría una disputa en que una cultura pretenda anteponerse o sobreponerse. Eso pasó en el pasado. Eso sucedió en el pasado. Pues la cultura mestiza intentó anteponerse sobre las otras a través de los procesos de aculturación y transculturación. Finalmente, el artículo 1 señala que Bolivia es un Estado descentralizado. Bueno, dijimos inicialmente que es un Estado unitario que centraliza el poder político, y cuando dice descentralizado significa que Bolivia
a pesar de tener una centralidad en el ejercicio del poder, hace una mínima distribución territorial del ejercicio del poder político, para cuyo efecto crea las entidades territoriales autónomas. ¿Qué son las entidades territoriales autónomas? Que el Estado boliviano, su estructura territorial, está organizado en unidades geográficas: nacional, departamentos, provincias, municipios, territorios indígenas originarios campesinos, regiones y metrópolis. Esas unidades territoriales están pobladas y el Estado reconoce a esa unidad territorial poblada una cualidad administrativa y una cualidad de autodeterminación. Por lo tanto, esas unidades geográficas se convierten en entidades territoriales autónomas, como los departamentos, entidades territoriales autónomas departamentales, municipales, regionales, indígena originario campesino. Y les reconoce la autonomía, es decir, la capacidad de organizarse y decidir por sí mismos a los pobladores de esas entidades, la capacidad de elegir a sus autoridades, la capacidad de administrar sus bienes y ejercer el poder a través de esas autoridades, pero en el marco de las competencias que les asigna la Constitución. Para ese efecto, entonces, la Constitución transfiere una porción de las competencias residuales del gobierno central nacional hacia los gobiernos de estas entidades territoriales autónomas. Y eso está regulado por la Constitución desde los artículos 279 hasta el artículo 305. Las competencias están definidas por el artículo 297 como competencias privativas, competencias exclusivas, competencias compartidas, competencias concurrentes. Luego están descritas esas competencias, que los aprenderemos en el tema 7 cuando entremos a analizar los gobiernos subnacionales. Esta es la Bolivia actual. Ahora, este Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, democrático, intercultural y descentralizado, se organiza sobre bases ideológicas, filosóficas, axiológicas, dogmáticas. ¿Cuáles son las bases ideológicas? Las bases de visión del mundo, la naturaleza, el Estado y la sociedad. Estas bases ideológicas están definidas en el preámbulo de la Constitución. Abren la Constitución de etapa, viene un texto que dice preámbulo, desde tiempos inmemoriales, etc. Y luego está la parte normativa. En el preámbulo están definidas las siguientes bases de organización del Estado unitario y social de derecho plurinacional comunitario de Bolivia. Una primera base ideológica es la descolonización y la decolonización. Supone que el Estado se organiza y funciona sobre la base de la ruptura de todo lazo de dependencia económica, social, cultural, política, tecnológica, con cualquier otro Estado o entidad internacional. Por lo mismo, Bolivia es soberana, libre e independiente. Entonces, se tiene que producir una ruptura, abandonar todos aquellos elementos coloniales que aún, a pesar de la guerra de la independencia, pervivían, y a pesar de esta Constitución, todavía hay algunos elementos que perviven en la propia Constitución. Entonces, la primera base ideológica es la descolonización. La segunda base ideológica es la afirmación de la identidad cultural. Una afirmación de que en Bolivia existe no una, sino varias identidades culturales, en razón a que Bolivia tiene una sociedad abierrada, una sociedad heterogénea, porque tiene bolivianas y bolivianas que tienen diversas raíces, matrices étnicas, raciales y culturales. Y por lo tanto, el Estado afirma su identidad, las identidades culturales. Y la tercera base ideológica es la afirmación de la cualidad plurinacional.
Bolivia se organiza sobre la base del reconocimiento y afirmación de que en su seno existen varias naciones y pueblos indígenas originarios que los integra a su estructura eh, política, económica, social, jurídica, cultural, a su sistema constitucional. De ahí viene el nombre de Estado plurinacional de Bolivia. Además de esas bases ideológicas, el Estado boliviano se organiza sobre la base de, en torno a bases filosóficas. ¿Y cuáles son esas bases filosóficas? Según define el artículo 1 de la Constitución, son la pluralidad y el pluralismo. ¿Qué significa la pluralidad? La existencia de una diversidad. Diversidad política, económica, jurídica, cultural, lingüística. ¿Y qué significa el pluralismo? El reconocimiento de esa diversidad, la coexistencia de esa diversidad y la garantía de esa coexistencia de la diversidad. Entonces, Bolivia se organiza sobre la base de la pluralidad y el pluralismo político, lo que significa que en el Estado boliviano se reconoce que existen diversas visiones de Estado, del mundo, de la naturaleza, de la sociedad. Existen diversas ideologías. Hay ideologías de izquierda, de centro-izquierda, hay ideologías de derecha, de centro-derecha, hay ideologías feministas, hay ideologías ambientalistas. Se reconocen, existen y coexisten, perviven en un marco de respeto recíproco. Pero esto habría que recordarles a los del movimiento al socialismo, porque ellos quisieran que desaparezcan los de la derecha. Todo el que se opone al MAS es de derecha, es antipatriota, es oligárquica, y lo descalifican. En el marco del principio de la pluralidad están obligados a respetar, a coexistir con la derecha, con el centro, respetando en el supuesto de que sean izquierda, aunque yo dudo de que sean izquierda. Luego, Bolivia también se organiza sobre la base de la pluralidad y el pluralismo económico. ¿Qué significa esto? Significa que en Bolivia no hay un solo modelo, o un modelo económico único. El modelo económico es plural porque está constituida la economía del Estado por la apropiación privada de los medios de producción, que significa la economía capitalista según economía política, la apropiación colectiva de los medios de producción y acumulación de capital, colectiva de capital, que según economía política se llama economía socialista. Luego, el reconocimiento de los diferentes modos de producción de las naciones y pueblos indígenas, lo que se llama economía comunitaria. La apropiación solidaria de los medios de producción y acumulación de capital, que se llama economía solidaria cooperativa. Entonces hay una pluralidad, una economía plural. Luego, pluralidad y pluralismo jurídico, lo que significa que en Bolivia existen diferentes fuentes de producción del derecho. Por lo tanto, en Bolivia existen diversos sistemas jurídicos con la parte normativa y la parte jurisdiccional. Por un lado, tenemos el sistema jurídico del Estado, que está constituido por normas, la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, los estatutos autonómicos del Estado, producidos por el Estado. Y la jurisdicción con la justicia, el órgano judicial, con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, las jurisdicciones especializadas, la jurisdicción... Pero también están los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Cada nación tiene su propio sistema constituido por la parte normativa con derecho consuetudinario, normas, principios, reglas de comportamiento que surgen de usos y costumbres y se transmiten por vía oral.
pero también tiene la parte judicial con la jurisdicción indígena originaria campesina. Por lo tanto, hay un pluralismo jurídico, hay una existencia, coexistencia de diferentes sistemas jurídicos en un plano de igualdad. Luego está la pluralidad y el pluralismo cultural. Ya lo dijimos tomando en cuenta que la sociedad boliviana está constituida por bolivianos y bolivianas que tienen diversas raíces y matrices étnicas y culturales. Existe diversidad de culturas y coexisten esas culturas en un marco de interacción, interrelación, sobre la base de la igualdad y el respeto recíproco. Finalmente, la pluralidad y el pluralismo lingüístico, lo que significa que en Bolivia existe una diversidad de idiomas, de lenguas, y que el Estado los reconoce, por lo tanto, coexisten esa diversidad de idiomas, de lenguas. El artículo 5 de la Constitución enumera 36 idiomas originarios o nativos a los que hay que añadir el español. Aunque en rigor de verdad no son los 36 propiamente idiomas, porque para ser idioma tienen que contar con una estructura gramatical. Y solamente el quechua, el aymara, el guaraní cuentan con una estructura gramatical, por lo tanto son propiamente idiomas. El resto son dialectos, pero la Constitución los nombra como idiomas nativos u originarios. Además de las bases ideológicas y filosóficas, también el Estado boliviano tiene bases axiológicas. ¿Qué son las bases axiológicas? ¿Cómo están constituidas? Las bases axiológicas de este nuevo modelo de Estado son los valores supremos, los principios fundamentales. ¿Y qué se entiende por valores? ¿Qué se entiende por principios? Veamos. Los valores supremos son aquellos máximos ideales, los altos ideales que la sociedad pretende constituir como sus máximos objetivos de realización, de alcance en su construcción societal. Es decir, son aquellos ideales que se propone alcanzar toda sociedad, como por ejemplo la libertad, valor supremo de la libertad. Toda sociedad aspira a que sus integrantes sean capaces de definir por sí mismo su proyecto de vida, ejecutarlo libres y exentos de injerencias o introducciones provenientes del Estado de la sociedad. O toda sociedad aspira a tener una distribución equitativa de la riqueza social para lograr una igualdad material, sin diferencias odiosas. Se llama el valor de la equidad y justicia social. Estos ideales se llaman valores supremos. Ahora, ¿qué rol cumplen estos valores supremos en el Estado? Determinan el sentido y finalidad de la estructura estatal, de sus políticas públicas, de sus planes y programas. Quiere decir que cómo se organiza el Estado, esa estructura y ejerce el poder, debe estar orientado al logro, a la materialización de estos valores supremos. Las políticas públicas, los planes y programas de desarrollo nacional, departamental, municipal, deben orientarse al logro de materialización, de realización de estos valores supremos. Por otro lado, en el ámbito jurídico, estos valores supremos determinan el sentido y finalidad de las normas del ordenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de las normas de la Constitución, las normas de las leyes, los reglamentos de los estatutos autonómicos deben orientarse al logro de la realización, la materialización de estos valores supremos, en ningún caso infringirlos. Porque si infringen los valores supremos se convierten en inconstitucionales. Están viciados de inconstitucionalidad, por lo tanto, se los tiene que anular del ordenamiento y expulsar del ordenamiento jurídico. Siempre en el ámbito jurídico, los valores supremos
son parámetros de interpretación de las normas de la Constitución y las demás leyes. Quiere decir esto que cuando estén realizando la labor de interpretación que supone identificar las alternativas de solución y definir cuál de ellas es razonable de acuerdo con el sistema, la hipótesis interpretativa, esa alternativa de solución que identifiquen, tienen que contrastar con los valores supremos y verificar si esa hipótesis interpretativa no infringe algún valor supremo, porque si infringe hay que descartar y buscar otra, construir otra hipótesis interpretativa. Así lo hicimos en el ejercicio realizado en clases cuando avanzamos el tema 3, si recuerdan ustedes, hicimos un ejercicio de interpretar el primer párrafo del artículo 21 y el artículo 123 de la Constitución, y en cada caso hicimos una contrastación de la hipótesis interpretativa con los valores supremos. Que nuestra hipótesis no infrinja los valores supremos. Ahora, en Bolivia, estos valores supremos están proclamados por el artículo 8, parágrafo segundo de la Constitución. ¿Y cuáles son? El valor de la unidad. Es decir, que la sociedad tiene como ideal que vivamos en unidad, reconociendo y respetando la diversidad, pero que vivamos unidos. Que no estemos con que los del campo, la ciudad, que los del oriente con el occidente. Vivimos la igualdad. Es decir, que la sociedad aspira a que todos sean, que sean tratados iguales los que son iguales, diferentes los que son diferentes, porque la igualdad en la fórmula aristotélica supone tratar igual a los que son iguales y diferente a los que son diferentes. La inclusión. La sociedad aspira a que nadie más sea excluida, marginada de la estructura del Estado y que todos, absolutamente todos, sean incluidos a la estructura del Estado, por lo tanto, a los planes, programas, a los servicios públicos, etcétera, sin importar raza, sexo, condición, origen, etcétera. El otro valor es la dignidad. Es el ideal de la sociedad de que a las personas se trate como un fin en sí mismo, no como un objeto o como un medio para alcanzar otro. La libertad supone que la sociedad aspira a que todos sean capaces de definir por sí mismos su proyecto de vida y ejecutarlos libre de interferencia o injerencia provenientes de la sociedad o del Estado. La solidaridad supone que todos deben ser solidarios con los que necesitan en determinado momento el apoyo. Las regiones que tienen menos recursos deben recibir solidariamente aportes de las otras. El valor de la reciprocidad, es decir, que una persona pueda dar una respuesta recíproca de lo que recibe de otra persona. El respeto, la debida consideración al otro respecto a sus ideales, su pensamiento, su opinión, sin descalificar o eliminar por pensar diferente. La complementariedad, que si hay opuestos en apariencia, se complementen esos opuestos entre ricos y pobres, entre campo, ciudad, entre Oriente y Occidente, que no son en esencia opuestos, sino son complementarios. La armonía, que se busque una convivencia pacífica, con paz, tranquilidad social, una sociedad en armonía. La transparencia, que el manejo de la cosa pública, el manejo, administración de los bienes, sea transparente, cifrado, expuesto al escrutinio, al conocimiento de toda la población, de manera que si existe algún mal manejo, inmediatamente se identifica el autor y se sanciona. El equilibrio, que supone un justo medio, que supone que en una relación entre dos personas ninguna saque ventaja indebida, es el valor que fundamenta el principio de proporcionalidad aplicado al ámbito judicial. La igualdad de oportunidades. Se aspira a que todos tengan igualdad de oportunidad para acceder al trabajo, para acceder a la educación, a la salud, a los servicios de salud, a la seguridad social. Bien, igualdad de oportunidades. Que no se discrimine, que no se den odiosos tratos diferenciados. El valor de la equidad, que supone
nuevamente, un trato, equidad social y de género, supone un trato equitativo a los sectores sociales altamente vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas mayores, las personas privadas de libertad, los indígenas originarios, etcétera, y de equidad de género, un trato igual a las mujeres frente a los varones, para eliminar esas odiosas discusiones, esas odiosas diferenciaciones, discriminaciones, aplicando en caso de ser necesario la afirmación positiva. ¿Para qué? Para garantizar que participen en el ejercicio del poder político. Pues recuerden que hasta el 52 estaban excluidas las mujeres. En el 52 se implementa el sufragio universal, les dan voto, pero no les permiten participar como candidatos. Hoy la Constitución impone la equidad de género. Y lo propio de las estructuras sociales. Las personas analfabetas, los que no sabían leer y escribir, los hijos menores, los que no tenían una determinada propiedad o ingreso, eran eso. Hay que revertir eso. El valor del bienestar común, que todas las políticas públicas estén orientadas a satisfacer el bienestar común, los requerimientos, las necesidades de todos en general. La responsabilidad se aspira a que todas las personas sean responsables de sus actos ilegales, indebidos, y reparen las consecuencias que originen. Y cuando accedan a la función pública, reparen, respondan por sus actos, sus errores políticos o jurídicos, y reparen las consecuencias. El valor de la justicia social y en la distribución de la riqueza de manera equitativa. Todos aspiramos a que la riqueza del Estado se distribuya equitativamente entre todos, y no se acumulen pocos, dejando al resto sin posibilidades de tener acceso a esa riqueza. La distribución y redistribución de los productos y de los bienes sociales. Estos son los valores que están expresamente proclamados por el artículo 8, parágrafo 2, y son los que deben orientar, regir las políticas públicas, las actividades estatales en Bolivia. Sobre los principios fundamentales. ¿Qué son los principios fundamentales? Son aquellos criterios básicos, presupuestos lógicos que orientan la organización y funcionamiento del Estado. Así, por ejemplo, el criterio básico de la soberanía popular orienta a la forma de organizar el Estado, entendiendo que el poder político le pertenece al pueblo, que se fundamente el pueblo, por lo tanto, una autoridad para legislar tiene que ser elegido por el pueblo, o un presidente para ejercer el poder tiene que ser elegido. Ese es el criterio básico. El profesor alemán Robert Alexi dice que los principios fundamentales constitucionales son mandatos de optimización que obligan al Estado a cumplirlos en la mayor medida posible de su disponibilidad fáctica y política. Entonces, según Robert Alexi, por ejemplo, el trabajo es un principio, es un mandato de optimización porque el Estado tiene que generar las condiciones mínimas y producir o crear fuentes de empleo a través de la inversión pública o la inversión privada para que todos puedan acceder a una fuente laboral digna y estable. Estos principios en el plano jurídico son normas generales y abstractas, indeterminadas, de textura abierta, pero que condicionan las demás normas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el principio de seguridad jurídica condiciona a que las leyes sean estables y que las autoridades tomen sus decisiones sobre la base de la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, no de su capricho o la mala voluntad. Y que las reglas preestablecidas deben ser respetadas, que no pueden ser cambiadas a medio camino. Entonces, son normas, se presentan en la Constitución como normas, pero son abstractas, indeterminadas, de textura abierta, que condicionan a las demás normas del ordenamiento jurídico del Estado. Siempre en materia jurídica, los principios también son parámetros de interpretación constitucional de las demás disposiciones legales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se realiza
la interpretación de las normas de una constitución o de la ley. La hipótesis interpretativa obtenida en esa tarea de la interpretación siempre debe ser conforme y acorde con los principios. No debe contradecir, no debe infringir los principios. Porque si la hipótesis interpretativa de un principio al ser inconstitucional, entonces hay que descartar, buscar, construir otra hipótesis interpretativa. Y que el texto, el contenido de las leyes también tienen que ser acordes, respetuosas de estos principios. No tienen que contradecir, no tienen que infringir esos principios. Ahora, en la Constitución de Bolivia tenemos 3 clases de principios. Los principios ético-morales, que son criterios básicos y presupuestos lógicos que orientan el comportamiento societal. Están proclamados por el artículo 8, parágrafo 1 de la Constitución. Esos principios son como el amasúa, no seas ladrón; el amayuya, no seas mentiroso; el amaqueya, no seas flojo; estudiar, no hagas renegar al docente Rivera; no hagas renegar a tus padres. No, mentira, eso no dice, pero dice amaqueya, no seas flojo; el tecocarí, camino del bien; el capañán, el subacamaña, que son principios ético-morales rescatados de los saberes, de los principios ancestrales que regían en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Por otro lado, la Constitución reconoce, proclama los principios fundamentales, que son aquellos criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan la organización y funcionamiento del Estado, y están proclamados de manera transversal a lo largo del eje de la Constitución. ¿Y qué principios tenemos? El principio de soberanía popular. Artículo 7 de la Constitución, que significa que el poder político tiene su origen y fundamento en la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas, en la voluntad del pueblo. El poder político en Bolivia le pertenece al pueblo. El principio de separación de funciones, artículo 12 de la Constitución, que significa que el ejercicio del poder político se organiza y se ejecuta sobre la base de la distribución de funciones a los diferentes órganos del poder constituidos, creados por la Constitución, evitando la concentración, la acumulación del poder en pocas manos, en un órgano o en un gobernante. Artículo 12 de la Constitución. El principio de supremacía constitucional, que supone que dentro del ordenamiento jurídico del Estado, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, por lo que el resto de las normas deben subordinarse y no contradecir. Artículo 410, parágrafo 1. El principio de jerarquía normativa, que supone que las normas del ordenamiento jurídico en el Estado boliviano están organizadas por grados y niveles jerárquicos, de manera que los niveles superiores subordinan a los inferiores. Artículo 410. Hay 4 niveles jerárquicos del ordenamiento jurídico en Bolivia. El primer nivel constitucional, creado por la Constitución, los tratados, convenciones internacionales sobre derechos humanos y los tratados, convenciones sobre derechos comunitarios, que se llama bloque constitucional. El segundo nivel, el nivel infraconstitucional supralegal, está constituido por los tratados y convenciones internacionales que no regulan materia de derechos humanos o derechos comunitarios. Estos son los tratados en materia económica, consular, diplomática, de cooperación internacional. El tercer nivel, el nivel legislativo, está integrado por las leyes nacionales, las leyes departamentales, municipales, por los estatutos autonómicos, por las cartas orgánicas, por el derecho constitucional. Y el cuarto nivel, el nivel reglamentario, que está constituido o integrado por los reglamentos nacionales, departamentales, municipales, y además de las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales, las resoluciones ediles gubernativas, además de las sentencias judiciales. Otro principio, el principio de la irretroactividad de las leyes. Artículo 123, que supone que las leyes
deben aplicarse para lo venidero, regular lo venidero y aplicarse a partir de su promulgación para adelante, no regular hechos o acontecimientos, actos jurídicos pasados. Esto para dar seguridad jurídica. Luego está el principio de reserva de ley. Este es un principio que supone que la definición de limitación al ejercicio de los derechos humanos está reservada a la ley. Por lo tanto, solo mediante ley se podrá regular el ejercicio de los derechos humanos. Artículo 109 de la Constitución. El principio de responsabilidad del Estado supone o significa que el Estado está obligado a reparar los daños causados por las acciones, por las omisiones, por las determinaciones ilegales, indebidas de sus autoridades. Ese es el principio de la responsabilidad del Estado. Luego está el principio, artículo 113, el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o de corrupción. Artículo 112, es decir, que la potestad que tiene el Estado de investigar, de procesar y sancionar a los autores de los delitos de lesa humanidad, los delitos que afectan a toda la humanidad, como los delitos de genocidio, de masacres, de terrorismo, o los delitos de corrupción, no se pierden con el transcurso del tiempo. Puede seguir juzgando de aquí a 30, 40, 50 años. Por lo tanto, los que hoy están cometiendo delito y creen que no van a ser juzgados por el transcurso del tiempo, que el Estado va a perder, que tengan presente que no importa, pasen 30, 40, 50 años, igual se los va a procesar, juzgar y sancionar. Luego está el principio de publicidad de las leyes, artículo 164, que las leyes, significa que las leyes se hacen obligatorias desde el momento en que se las publican. A partir de la publicación, ninguna persona puede dejar de cumplir, de acatar una ley invocando desconocimiento, porque con la publicación se entiende que tomó conocimiento. El tercer grupo de principios son los principios constitucionales sectoriales, que son aquellos criterios básicos y presupuestos lógicos que orientan la organización y funcionamiento de determinadas áreas del sistema constitucional, de determinadas áreas del Estado. Entonces, así tenemos, respecto a la potestad de impartir justicia, los principios constitucionales que están reconocidos por el artículo 178 de la Constitución. Dice que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se fundamenta en el principio de la seguridad jurídica, el principio de la independencia judicial, el principio de la publicidad, el principio de la gratuidad, el principio de la equidad, el principio de la efectividad, el principio de respeto de los derechos humanos, el principio de participación social. Son principios constitucionales para el ejercicio de la función judicial. Y por otro lado están los principios constitucionales procesales, que orientan la sustanciación de los procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción agroambiental, en las jurisdicciones especializadas, en el ámbito administrativo. Está nuevamente la publicidad, la gratuidad, la celeridad, la verdad material, el debido proceso, etc. Artículo 180, parágrafo. Luego tenemos los principios de la administración pública, constitucionales de la administración pública. Artículo 232, donde se establecen los criterios básicos y presupuestos lógicos para el ejercicio de la administración pública, de la cosa pública por parte del Estado y sus autoridades. Hay el principio de responsabilidad, de la idoneidad, de la transparencia, de la efectividad. Luego también se tiene en la Constitución los principios constitucionales de la política fiscal. Es decir, aquellos principios, aquellos criterios básicos, presupuestos lógicos que orientan al Estado en la formulación de su política fiscal, presupuestaria, del régimen tributario,
para la creación de los tributos en sus componentes de impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales. El Estado puede imponer tributos, sí, pero tiene que respetar esos principios como el principio de la capacidad económica, que quiere decir que puede imponer los tributos en función a la capacidad económica de cada persona, de manera que los que tienen más paguen más, los que tienen menos paguen menos. El principio de proporcionalidad, que la alícuota del tributo sea en términos relativos, no términos absolutos. Por ejemplo, el IVA, que sea el 13%, no un monto fijo de 1.300, porque si fuera este último sería irrazonable. El principio de la no confiscatoriedad de los bienes, que el Estado no termine confiscando los bienes del contribuyente a título de cobrar impuestos. El principio de la universalidad y la generalidad, es que todos tienen que aportar en la medida de su capacidad económica. El principio de la eficaz administración tributaria. Entonces, estos son los criterios básicos y presupuestos lógicos que orientan la formulación, la ejecución de la política fiscal, de la política tributaria del Estado. Esos son los principios constitucionales, los principios fundamentales que forman parte de la base axiológica del nuevo Estado. Ese es el nuevo modelo de Estado, que como podrán advertir ustedes, es diferente de la República de Bolivia. Esa república que fue creada en el año 1825 y regulada por la Constitución Bolivariana, la primera constitución que ha sufrido 21 reformas hasta la fecha y que hasta el 2006 tenía 20 reformas, pero pretendió construir, por ejemplo, una sociedad homogénea, cuando es heterogénea, ¿no? Pretendió construir un Estado de derecho, ahora es un Estado constitucional de derecho. Es una constitución que permitía las exclusiones, las marginaciones de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, una distribución inequitativa de la riqueza social. Y dense cuenta que todo lo que hablamos en la anterior clase de las causas que han motivado el ejercicio del poder constituyente han merecido respuestas. El tema de los indígenas, cuando el artículo 1 define a Bolivia como Estado plurinacional intercultural. El tema de la inequidad, cuando define a Bolivia como un Estado social que permitirá la distribución equitativa de la riqueza social. El tema de la descentralización, que cuando define que Bolivia es un Estado unitario, pero descentralizado bajo la modalidad de autonomía. Bien, yo acá suspendo la exposición porque seguramente habrán dudas, preguntas de parte de los universitarios y como siempre les concedo el uso de la palabra para que formulen sus preguntas. ¿Existe alguna duda sobre todo lo que hemos abordado en la clase? Buenas tardes, doctor. Adelante, buenas tardes, Juan José. Sí, más que duda, creo que comentario. Adelante. Con respecto a lo que usted hablaba a inicios de la clase, que me pareció muy, muy llamativo, por lo menos en esto que a veces lo intentamos analizar qué pasa en el país. Y usted también hacía una pregunta y decía, ustedes a partir de esta explicación de los elementos esenciales y los principios, deberían de, bueno, puso como pregunta si estamos en un Estado de Derecho o no. Entonces, me quedé con esa pregunta y un poco retomando la explicación de usted, cuando hablaba que para hablar de un Estado de Derecho tienen que cumplirse ciertos elementos esenciales y ciertos principios configuradores, así lo planteó. Y dentro de los elementos esenciales sí está presente el tema del imperio, un elemento jurídico, que en este momento en Bolivia pareciera que no está, solamente digo pareciera, únicamente para no ser tan certero. También el tema del ejercicio del poder político, porque ahí mencionaba que decía que el poder político se ejerce sobre esa separación de funciones. Y en este momento tampoco se puede visibilizar esa separación de funciones. Está concentrado en un solo lugar. Y tampoco hay un control y fiscalización del ejercicio del poder político. Entonces,
a nivel de esos elementos, pues se puede decir que no estamos en un Estado de Derecho. Y cuando decía los principios configuradores de los que mencionó, que el órgano judicial debe contar con una independencia, tampoco lo tenemos eso, ¿no? Es, es muy llamativo, diríamos, por lo menos para mí, y no solo con este gobierno, también podemos ver en los anteriores gobiernos, donde un gobierno que ingresa, el poder judicial se subordina al poder político automáticamente. Y eso ya lo vivimos más de, creo que 15 años, ¿no? Y eso me es muy llamativo y al mismo tiempo tal vez preguntarle, creo que en algún momento lo hice también, cuando decía que si bien está todo enmarcado, la propia Constitución se mencionaba también en el artículo 12, menciona muchas de las características, pero en el plano real, en el plano concreto, no se visibiliza eso. Es decir, me dirá, no es el sistema, son las personas las que están, pero desde mi conclusión diría, me parece que sí hay algo que pasa a nivel de nuestras normativas y leyes que eh, que no están ejerciendo ese control y fiscalización. O sea, yo ahí me detengo y digo que está pasando algo a nivel de las normativas y las leyes, porque el político está haciendo de las suyas y no tiene ninguna objeción, digamos, a partir de las normativas. O sea, o es que el poder político maneja un terrorismo, no sé si es ese tema, porque no hay manera de pararlo. O sea, es decir, hay una hegemonía tan constituida en este momento que está haciendo lo que se le antoje. O sea, eso a mí me horroriza, digamos, más allá del partido político actual, pero no se puede visibilizar en ninguna instancia. Para usted me dirá, pero esta instancia tenemos la otra, pues esperemos los siguientes años, pero es que no se puede vivir así. Esa es un poco mi comentario y también al mismo tiempo, digamos, una pregunta y una molestia muy, muy fuerte, digamos, con respecto a lo que estamos viviendo, doctor. No, pues es respetable y aplaudo mucho su opinión, que lo respeto profundamente. Y me alegra recibir ese tipo de comentarios, de opiniones, porque así tiene que ser, tienen que tener opinión crítica. Muy rápidamente, decir algunas cosas sobre la base de su opinión, respetando y además compartiendo en gran parte a su opinión. Efectivamente, no estamos en un pleno estado de derecho en el día a día, estamos en un estado de autocrático, pero hay dos causas para ello. El primero, que cuando era proyecto de constitución, yo hice un trabajo que lo publicaron como libro los de la Unión Europea, era un análisis del proyecto de constitución, donde dije que la constitución no expresa un proyecto político de Estado, como debe hacerlo, sino un proyecto de ejercicio hegemónico del poder político. Que este proyecto de constitución, dije en el libro, lo mejor que tiene es la parte axiológica, valores, principios, la parte dogmática, los derechos, pero en la parte orgánica del poder político tiene normas que están orientando a una concentración del poder político en el ejecutivo, de un lado, y por otro lado, hacia un ejercicio hegemónico del poder político por un grupo social que van a ser ni siquiera los pueblos indígenas, los campesinos productores de hoja de coca y residualmente el pueblo aymara, que en el marco de la descolonización pretende colonizar a las otras naciones, peligrosamente. Entonces ahí yo comparto con usted. Entonces hay una parte defectuosa en la Constitución que hay que irla identificando y corrigiendo. Una segunda causa, querido Juan José, desde mi punto de vista, es el que la población no conoce su Constitución. Y como no conoce, mmm, asume un papel muy activo, no tiene una cultura constitucional, porque al final del camino, ¿quiénes deciden a los gobernantes? El pueblo mediante el voto. Ahora me dirán algunos, es que por ahí hay resabios de fraudes y demás, pero más allá de eso, al final del camino, quienes permitimos que eso suceda, todo lo que está describiendo, y reitero, comparto con usted, somos el propio. ¿Quién permitió que Banzer, masacrador, dictador, masacrador, que masacró en Tolata con 400 muertos de los campesinos, masacró a los campesinos, masacró en los centros mineros, ganó y fue presidente por elecciones? Ganó en Tolata, ganó en el siglo XX, en Quellagua, en Catavi, en Uncía. Entonces hay un poco que nos está faltando mucho, educación ciudadana.
y hay que trabajar en eso. Y por parte de los futuros abogados, ustedes tienen que romper esta conducta muy pasiva de escuchar, apuntar y memorizar, sino empezar a ser cuestionadores, ¿sí, profesor? Por eso valoro mucho a usted cuando se dice, yo no estoy de acuerdo con esto, yo pienso esto. Eso tienen que hacer. Rudy Crispín, levanta la mano. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas. Doctor, referente a la economía plural, usted había manifestado que se reconoce esta apropiación de los medios de producción, sean capitalistas, esta convivencia, coexistencia entre socialistas, capitalistas. Yo veía mucho el 2019, hay varios escribillos, puntos de bloqueo que manifestaban que Bolivia estaba rumbo a Cuba o a ser como Venezuela, ¿no? Esto porque se va a implantar el comunismo, manifestaban. Entonces, al estar reconocido en la economía plural, doctor, entonces esto no sería posible que el rumbo de Bolivia pueda convertirse en una Venezuela o una Cuba. Por una parte, una pregunta. Y por otra, usted manifestaba hace un momento que Bolivia, desde su percepción, lo ve como un estado autocrático, doctor. Eso quería saber sobre qué se está basando. Sobre la base de lo que nos ha descrito, empiezo por la segunda pregunta, Rudy Crispín, lo que nos ha descrito Juan José, les he dado los elementos del Estado de Derecho. La pregunta es, ¿se cumple con todos los elementos? No, no tenemos independencia judicial, no tenemos separación de funciones, el poder está concentrado en el presidente. Es más, a un segundo presidente no legalmente constituido, el ministro, el vocero judicial ha dicho que el poder ahora se ha dividido en tres, en Arce, en Choquehuanca, ex vicepresidente, Arce presidente, y en Evo Morales. Evo Morales sigue gobernando, parece que sí. No hay los mecanismos de controles de pesos contra pesos, no hay la fiscalización a los actos del Ejecutivo por parte del Legislativo. El Tribunal Constitucional va dando bendiciones constitucionales a normas groseramente inconstitucionales, deniega tutelas frente a groseras violaciones de derechos fundamentales. Entonces, no hay cumplimiento de los principios configuradores del Estado de Derecho y de los elementos. Y eso hace que formalmente seamos Estado de Derecho, pero materialmente no somos Estado de Derecho, sino Estado de Hecho. Fíjese usted, se aplica retroactivamente la ley para enjuiciar a los líderes de oposición y se saca amnistía para los líderes de hoy oficialismo que nos consta quemaron buses, quemaron casas de una periodista, quemaron casas de un activista de derechos humanos, dirigentes de CONALDE, como es Eduardo Albarracín. Nos consta, vivimos en Bolivia, yo por lo menos vivo en Bolivia. Nos consta que hemos vivido muchos en la penumbra y en el miedo de que los que venían del Chapare con el eslogan de ahora guerra civil tomen la zona norte y se produzcan unos enfrentamientos. En mi barrio con Fierritos teníamos una seña de tocar los postes de luz cuando venían las hordas y así estuvimos. Yo tuve que reiteradamente llamar a policías aprovechando de mis exalumnos, etcétera, porque estamos en riesgo de que tomen las casas. Pues lo hemos vivido en octubre. Y hoy esas personas, autores, están libres y los del otro lado, acusados de un supuesto golpe, encarcelados, sin respeto de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso a mí me lleva a la conclusión de que no estamos en un estado realmente de derecho, sino en un estado de hecho o autocrático. Recuerden lo que hemos descrito de un estado autocrático en el tema 5. Y sobre la primera pregunta, querido Rudy, la gente tenía la preocupación y manejaba el discurso de que estuvimos camino a Venezuela por el tema de que en Venezuela, más que ser un Estado comunista, tiene un gobierno que se dice Estado comunista, su constitución no dice que es un Estado comunista, pero que en la práctica ha hecho arbitrariamente tomas de propiedades privadas, ha llevado a la extrema pobreza a su población, cerrando empresas productivas, etcétera. Entonces, hacían referencia o a Cuba. En Cuba sí, su constitución define que Cuba es un Estado comunista, tiene una economía comunista, ¿no? Pero la constitución. En el caso boliviano, políticamente se decía que se podía llegar, pero para imponer una economía comunista tenía que reformarse la constitución, el artículo 306. Ahora,
por ahí los políticos tenían unos discursos de que hay proyectos, de que se va a reformar la Constitución y se va a imponer la economía comunista, por lo tanto se van a expropiar bienes de los capitalistas. Eran rumores. Lo que sí, en el primer texto aprobado en Oruro como texto de Constitución, antes de someter al referéndum, el artículo 19 establecía lo siguiente, yo lo critiqué y luego cambiaron. Decía, toda persona tiene derecho a una propiedad, a una vivienda y el medio ambiente. Luego había un párrafo que decía, en los centros urbanos, el derecho a la propiedad se da hasta un máximo definido por ley. Y ese máximo era similar al de Venezuela, donde sí hay una limitación. Es decir, una persona que tiene una familia de 5 integrantes necesita solamente, cuya extensión, fíjense, la propiedad privada será máximo. Entonces, en Venezuela hay una ley que establece que una familia de 5 personas debe tener una propiedad con una extensión máxima de 250 metros. Entonces, el texto de la Constitución decía que en Bolivia toda persona tendrá una vivienda cuya extensión no será superior al definido por ley. Toda superficie excedente será objeto de expropiación. Yo fui muy duro, pero luego lo corrigieron aquello en una comisión. Pero definitivamente, como respuesta, para cambiar el modelo económico hay que reformar la Constitución, sí o sí, el artículo 306 y siguientes. Sí, doctor, un poco en los gobiernos autocráticos no me queda del todo claro, porque nosotros en el avance en los gobiernos autocráticos habíamos manifestado que los gobernantes acceden al poder sin respetar ni cumplir mecanismos y procedimientos, doctor. Además que es una forma de gobierno en que el poder político se ejerce sobre la voluntad de un grupo minoritario. Entonces, nos está diciendo que Bolivia es así, doctor, no se ha respetado los mecanismos y procedimientos para acceder al poder. A ver, querido Rudy, si usted revisa la grabación, revisa el texto, no dijimos eso. Lo que dijimos es que los gobiernos autocráticos están constituidos no sobre la voluntad democrática del pueblo, por lo tanto, acceden al poder sin cumplir a cabalidad, dije claramente, los mecanismos y procedimientos establecidos por ley. Hicimos una diferenciación de autocráticos entre autocráticos totalitarios y autocráticos dictatoriales. Y dijimos, los dictatoriales son los que acceden al poder haciendo uso de la fuerza, golpes de Estado, sedición. Sobre los totalitarios dijimos, acceden al poder a través de elecciones, pero sin respetar a cabalidad. Pueden ser elecciones fraudulentas, pueden ser elecciones no pluralistas, donde hay una sola candidatura, un solo partido político, ¿no? Dijimos eso, usted recuerda muy bien, Crispín. Y que luego, además, dijimos que los gobiernos totalitarios se caracterizan porque concentran el ejercicio del poder a un solo órgano, a una sola persona. Si bien nominalmente, dijimos, nominalmente hay el legislativo, hay el judicial. Entonces, no se me explicó, creo que no se me entendió muy a cabalidad la explicación, para el resto, ¿no? Muy claro. Y en este caso, ¿por qué yo digo que estamos en tránsito a la autocracia? Por todas esas cosas. Recuerde usted que pasó en las elecciones del 2015, la reelección prohibida es burlar el mecanismo. El 2019, burlar el mecanismo. El 2020, hoy hay cada vez más opiniones, documentos que están exhibiendo sobre fraude electoral. Al margen de eso, pero bueno, llegaron con voluntad popular, pero se está respetando en la práctica, en la implementación. ¿Hay respeto de la separación de funciones? Pregunto. ¿Hay respeto de la independencia judicial? Entonces, son los elementos que reitero. Como lo hizo Juan, es importante siempre que utilicemos los elementos que estamos analizando respecto a un modelo de Estado para que, utilizando esos elementos, verifiquemos si más allá de la teoría, en la práctica, eso está aconteciendo. Ahora, finalmente, querido Rudy, por supuesto, yo respeto su opinión, valoro mucho que no esté de acuerdo con mi opinión, no tiene por qué estar de acuerdo, no tiene por qué estar. Ninguno de ustedes está obligado a pensar igual que el docente.
Yo tengo mi visión que no tiene que estar necesariamente compartida con ustedes, porque esa última parte ya es una opinión. He desarrollado la materia y luego he dado una opinión. ¿Ok? Sí, doctor, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces cierro la clase. Prometo hasta este fin de semana terminar las revisiones. Estoy en los trabajos prácticos, que son realmente muchísimos. Ya están revisados y calificados los exámenes. Tengo una queja respecto al grupo, con honradas excepciones, el nivel está muy bajo. Algo ha pasado, no han estudiado correctamente. Hay notas muy bajas, hay muy pocas notas altas, la mayoría está en la media, lo cual a mí me preocupa, siempre les he dicho, con la modalidad, primero, de que las preguntas están en el plan global, con la modalidad de mandarles textos, de mandarles las grabaciones, de que están presentes en aula, con la modalidad de un examen que esté en falso verdadero, en selección múltiple de razonamiento lógico, que existan un índice elevado de aplazados, me genera muchísima preocupación. Voy a procurar programar una clase de retroalimentación para que veamos y analicemos el examen. Lamento que no estemos en clases presenciales, porque cuando estoy en clases presenciales, ante un resultado como este, yo me siento con cada alumno para saber dónde están las dificultades, dónde están los problemas, porque no es satisfactorio para un docente tener elevados índices de alumnos reprobados. Pero debe servir para que reflexionen, por favor, ajusten sus mecanismos de estudio, no se dejen para los últimos días, tema avanzado, trabajen en el tema, en función al plan global, los objetivos educacionales que están delineados en el plan global. Espero que pasen un buen fin de semana, cuídense mucho, buenas tardes y hasta luego a todos. Igualmente, doctor, que vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor, cuida. Hasta luego. Gracias.